Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Alfredo. Buenos Hoy días. te vamos a entrevistar y por la conmemoración de los 50 años de la separación de la Facultad de Ciencias Químicas. Y lo primero que me gustaría es que te presentaras tú y la primera pregunta que te quería hacer es ¿cuándo te incorporaste a esta Facultad de Químicas? Bueno, yo empecé la carrera de químicas en la Universidad de Valencia en el año 1974 con 16 años y la acabé en el año 1969, la acabé en el año 1974 con 21 años. Y me incorporé al departamento de química física ese mismo año para hacer la tesis con Mateo Díaz Peña, que había sido profesor mío en la Facultad de Valencia. Y nada más llegar, ya en octubre tuve que dar clase a alumnos de cuarto, clase de problemas que tenían o mi edad o eran mayores que yo. Y para que no pensasen que era un alumno más que iba a dar clase, que iba a ir a clase con ellos, me puse una bata para que me distinguiesen como profesor. Esa fue mi primera experiencia en la facultad. La bata da siempre Sí, sí, mucho, de juego. mucho juego, efectivamente. ¿Nos podrías contar un poco los diferentes roles que has tenido desde que te incorporaste a la facultad y pues un poco tu trayectoria de manera resumida? Sí, bueno, yo empecé como lo que entonces se llamaba PNN, profesor no numerario, hasta el año 1986. Ese año saqué la plaza de titular. En los años 80 fui secretario del Departamento de Química Física cuando era director Mateo Díaz Peña. Posteriormente me nombraron coordinador por parte de la facultad en el Laboratorio de Química General, que ahora es el Laboratorio Integrado de Química. Ahí montamos una asignatura que era Introducción a la Experimentación Química, que ha sido el germen de otras dos del plan actual, que son operaciones básicas de laboratorio e informática aplicada a la química. Entre los años 2006 y 2018 fui vicedecano de Innovación y Calidad de la Docencia primero y luego vicedecano de Calidad cuando eran decanos Reyes Jiménez y Francisco Ortega. Y en este periodo me ocupé, entre otras muchas tareas, de implantar el sistema de garantía de calidad de la facultad. He realizado también estancias postdoctorales en la Universidad Cornell en Estados Unidos, Estado de Nueva York, con una beca Fulbright. He estado en la universidad también varias veces de Clermont-Ferrand en Francia, en la Universidad de Bergen. Me he dedicado a la gestión científica entre los años 1994 y 2002. Fui gestor en los distintos ministerios de ciencia, han tenido tantos nombres que ya ni me acuerdo. Fui gestor del programa de energías no nucleares del cuarto y quinto programas marco y fui representante español en Bruselas de dos comités, el Comité Joule y el Comité Termi. Y entre 2003 y 2011 fui gestor del programa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas singulares, lo que ahora se llama ICTS. Y luego, después de la implantación del Plan Bolonia, he sido evaluador de títulos en sus diferentes fases, seguimiento, acreditación, etcétera, tanto en la Complutense como en las agencias de calidad del país valenciano, de la Comunidad Valenciana y de Canarias. Bueno, entonces, de manera resumida, investigador, profesor, vicedecano, secretario, se puede decir que conoces bien cómo funciona la facultad. Investigador menos, pero lo demás sí. Bueno, dado todo el tiempo que has estado, sí que la primera pregunta que me gustaría hacerte, sobre todo para gente joven como yo, que a lo mejor no lo sabemos, era ¿cómo era la universidad urbanísticamente cuando tú llegaste? ¿Se parecía a lo que tenemos aquí? ¿La facultad Bueno, era parecida? ha habido bastantes cambios. Para empezar, el rectorado, que ahora está en el antiguo Colegio José Antonio, antes estaba en un edificio muy bonito que hay en Moncloa, que es ahora sede de varios vicerrectorados. Estaba el comedor universitario que yo llegué a utilizar en el año 74-75, que se ha transformado en el edificio de estudiantes y varios vicerrectorados, el edificio que está enfrente del metro de Ciudad Universitaria. El jardín botánico, por ejemplo, era un solar en el que se llegaron a hacer mítines políticos, por ejemplo, uno del Partido Socialista del no a la OTAN. Había facultades que no existían y, por ejemplo, el edificio de matemáticas estaba
está construido sobre un solar que estaba en la parte de atrás de biológicas, porque antes matemáticas estaba junto con físicas en el edificio de físicas, y probablemente ha habido muchos más cambios, pero estos son así los que yo más recuerdo por el itinerario que seguía habitualmente. ¿Y soléis venir también en transporte público como ahora o...? Yo sí, yo siempre he venido en transporte público. El autobús eran prácticamente los mismos que ahora y el metro lo inauguraron en 1987. Hasta entonces no había metro para venir. No había tantos problemas para aparcar, podemos decir. Bueno, yo como nunca he venido en coche, no lo sé, no he tenido ese problema. ¿Y me podrías contar un poquito de la Facultad de Químicas? ¿Ha cambiado mucho? Bueno, la Facultad de Químicas, esta sí que ha cambiado, pero vamos, a tope, es que no se parece en nada. Mejor. Sí, por supuesto, por supuesto. Para empezar, cuando yo llegué solo existía el edificio A, en el que estaban todos los servicios de la facultad, todo. El bar y el comedor, por ejemplo, estaban en la última planta del edificio. El bar estaba al final, bueno, estaba por la zona de bioquímica y por allí, ¿no? En la última planta. El bar estaba al final de las escaleras que dan a matemáticas, de las que están más próximas a la facultad de matemáticas. ¿En la quinta planta? Sí. Luego ya en los años 80 hicieron el edificio B para cerrar la U y ahí pusieron fundamentalmente laboratorios de alumnos, aulas y despachos de profesores. Y posteriormente, a principios de los años 2000, se construyeron el aulario y se construyó la biblioteca. La biblioteca que antes estaba, cuando yo llegué, justo detrás del aula magna, donde ahora están las delegaciones de alumnos, donde está la maqueta. Y luego la trasladaron... En la entrada principal realmente de lo sí, que es la sí, facultad. sí, efectivamente. Y luego la trasladaron al lado de la sala de juntas, donde ahora hay un laboratorio de química inorgánica. Tampoco había CAIS. Y a título de anécdota puedo comentar que el edificio B lo hicieron sobre una antigua cancha de baloncesto en la que llegaron a jugar, me lo han contado, yo no lo vi, aunque yo he jugado pachangas, pero me dijeron que allí habían jugado los hermanos Ramos, que eran leyendas de los primeros equipos de baloncesto del Real Madrid. Y donde ahora están el aulario y la biblioteca y aparcamientos, había un campo de fútbol y instalaciones deportivas de la Complutense. O sea, detrás del aulario. No detrás, donde está el aulario. Donde está el aulario era el campo de fútbol. Donde está la biblioteca, si se puede ver porque está bien delimitado por los árboles y por unas vallas que había. Bueno, pero entonces tenéis para jugar al fútbol, al baloncesto, y has dicho que echabais partidos. Entonces la primera pregunta era, ¿por qué lo quitaron? Y seguramente lo pasabais muy bien. Me gustaría que contaras quién jugabais, alumnos contra profesores tal vez. Bueno, a ver, lo quitaron porque había que ampliar la facultad y los únicos espacios disponibles que habían eran esos. El campo de baloncesto era impracticable prácticamente, ¿no? Pero el otro no. El otro se jugaba en muchos partidos de competiciones deportivas de la Complutense. Yo, de hecho, nada más llegar me apunté a un equipo de fútbol, jugaba de defensa, y posteriormente hicimos un equipo de profesores no numerarios. Y entre otros jugaban Alfredo Pérez Rubalcaba, profesor de orgánica, su íntimo amigo Jaime Elisabetzi, que no era profesor, pero era también químico orgánico, estaba en el consejo, jugaba José González Calvet, jugaba Regino Sáez, jugaba Carlos Otero de química inorgánica, y jugábamos Emilio Icarillo, entre otros. ¿Y contra quién jugábamos? Pues contra profesores de ingeniería química, por ejemplo. Espero que ganarais. Ganamos siempre todos los partidos, nunca perdimos. Jugamos contra personal del taller de vidrio y del taller mecánico, y jugábamos contra alumnos. Pero contra alumnos siempre pedíamos algún refuerzo extra para tener un poco de igualdad de condiciones. De fichajes de última hora. Fichajes, sí. Y aparte de cómo era la facultad, ¿nos podrías contar algo también cómo eran los laboratorios, tanto de docencia y de investigación? ¿Han cambiado? Bueno, que se han cambiado. Los laboratorios eran un poco penosos, es decir, estaban mal dotados, las prácticas algunas eran bastante malas, los guiones eran bastante pobres, no tenían objetivos claros. Estoy hablando únicamente de los laboratorios que conozco.
eran los de química física y posteriormente los de química general, de los que fui coordinador. Y puedo poner algunos ejemplos. Había una práctica que se hacía en química física que se trataba de determinar el potencial del electrodo cobre 2, cobre, potencial de reducción. Y se utilizaba sulfato de cobre pentahidratado. La práctica duraba 2 días y se utilizaban concentraciones muy altas del tipo de 1 molar, 0,5 molar, etc. El primer día los alumnos se pasaban toda la jornada preparando disoluciones en grandes recipientes porque cuesta disolver el sulfato de cobre. Y luego se hacía una extrapolación a dilución infinita, lo cual es un poco absurdo porque se utilizaban concentraciones muy altas. Y el cambio que nosotros propusimos fue muy simple: utilizar concentraciones de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2 molar, con lo cual conseguimos que la práctica saliese bien y además evitamos el consumo de 1 o 2 botes de sulfato de cobre cada turno de laboratorio. Vamos, una cosa increíble. Había otra práctica que luego se pasó al laboratorio de química general, que era la determinación de la entalpía de vaporización del agua. Bueno, pues se hacía con una resistencia de corriente variable, alterna, lo cual era absurdo también, que no salía prácticamente nada. Y había una que era un poco risible, porque era una práctica de pilas en la que se utilizaba el electrodo de calomelanos, o un electrodo similar. Entonces, había que utilizar sulfato mercurioso y se utilizaba sistemáticamente, durante años se utilizó sulfato mercúrico. Entonces, hay 2 posibles explicaciones: o que al escribir el guión alguien se le olvidó poner el 2 en la fórmula y los técnicos ponían sulfato mercúrico directamente en la pollata, o bien que los técnicos pusieran sulfato mercurio porque no sabían la diferencia con el mercurioso, y alguien dijo, pues si se utiliza sulfato mercúrico el guión está mal y hay que quitar el 2 del guión. La explicación no la sé. Pero vamos, es que era de risa, de veras. Estuvimos años haciendo la práctica en esas condiciones. Y así, pues, más ejemplos. Luego se utilizaban en los laboratorios, no había prácticamente medidas de seguridad. Se utilizaban sustancias que ahora están directamente prohibidas, como el benceno o el mercurio, o desaconsejadas. Y bueno, nada que ver con lo que hay ahora en, yo que sé, en química física, por ejemplo, con unos guiones magníficos, en química general igual, con medios modernos, con ordenadores, actualizándose permanentemente. Bueno, nada que ver. Y por lo que se refiere a la investigación, pues qué voy a decir, pues mal dotado y poco financiado, pero los tiempos que corrían. Tampoco ha cambiado mucho entonces. No, ha cambiado y mucho y para bien. Y el material que se utilizaba, pues material de vidrio, pues lo que se podía recurrir, y luego los equipos que nos hacían en los talleres mecánicos. Como profesor me ha encantado la respuesta, como he empezado ahora, que de manera muy velada has metido ahí siempre los quíficos con nuestras cosas, la actividad, etcétera, que hay que tener cuidadito con eso. Me ha gustado mucho el detalle. Pero bueno, entonces hemos mejorado, se podría decir. Muchísimo, vamos, ¿dónde va a parar? En investigación, por ejemplo, ahora con los grupos de investigación excelentes que hay, con equipos modernos, punteros, no tiene color, vamos, y las prácticas, las que yo conozco, lo mismo. Mira, a colación de eso que comentas, me gustaría preguntarte una cosa, porque he oído anécdotas de qué se hacía antes. Entonces he oído que se usaban unas tarjetas perforadas para hacer un ajuste, que ahora lo tenemos casi hasta en el reloj, se podría decir. Cualquier alumno tiene en la calculadora su ajuste lineal y demás. Entonces, ¿nos podrías contar un poco eso, cómo eran esos recursos y una consulta bibliográfica, algo tan sencillo como eso? Bueno, pues para que te hagas una idea, en química física tenemos que manejar muchos datos. Y entonces, para hacer cualquier cosa, el más mínimo ajuste, nos teníamos que escribir nuestros programas. De hecho, yo aprendí a programar cuando vine de Valencia con unos cursos, aprendí a programar Fortran con unos cursos que daban en el centro de cálculo. Entonces tú te escribías el programa, después bajabas a una máquina que había en la facultad que te transformaba las líneas del programa en tarjetas perforadas. ¿Pero estaban escritas en un papel o...? No, nosotros el programa lo teníamos escrito con líneas de programación, vamos, normales y corrientes, pero esto luego,
lo tenías que pasar a la máquina y la máquina te lo convertía en unas tarjetas perforadas con lenguaje máquina que la máquina del centro de cálculo pudiese leer. Entonces tú llevabas estas tarjetas perforadas al centro de cálculo. En el centro de cálculo, esperando turno, evidentemente, te ejecutaban el programa cuando te tocaba. Si había algún error, el mínimo, te tenían que devolver el programa, lo tenías que revisar, volver a hacer las tarjetas perforadas correspondientes y volver a llevar. Muy lento. De hecho, incluso en el departamento se compró un primer ordenador que era una One que tenía una memoria, esto es de risa, ¿eh? 4K. 4K. 4K de memoria, que ahora lo tiene, vamos, yo qué sé. Pues el móvil es muchísimo más que eso, Bueno, sin ir más yo qué lejos. sé, probablemente el horno de una casa o la nevera, no sé, vamos. Y con eso se hacían todos los cálculos de las tesis doctorales, todo. Lo que Como había para que hacer. equivocarte. Había sábados y domingos funcionando la maquinita aquella a tope, vamos, y haciendo turnos. Y luego para la bibliografía, pues nada, te ibas al Chemical Astra, te pasabas horas en la biblioteca y luego buscabas los artículos en las revistas de la biblioteca y si no estaban, que era probable, pues te tenías que ir al consejo que tenía una biblioteca mucho más dotada y a veces tenías que escribirle al autor para que te enviase El la artículo. separata, el artículo. Sí. Ah, pues enviaban la separata, no, Sí, no sí, hacéis sí, fotocopias sí. ni nada. Yo incluso llegué a estudiar un curso de ruso porque algunas de las separatas que necesitaba estaban en ruso y claro, las tablas se entendían, pero el texto por lo menos de las cabeceras y tal no, ¿Te acuerdas de algo de ruso? no me Ya acuerdo, no. no me acuerdo prácticamente nada, ya no. Bueno, moviéndonos un poquito, también tenía curiosidad por preguntarte un poco sobre la historia y cómo ha evolucionado la facultad. Y entonces, ¿cuál dirías, con toda la experiencia que has tenido en los diversos puestos que has estado, que han sido los momentos más significativos desde que la Facultad de Químicas es propiamente dicha la Facultad de Químicas? Bueno, yo diría dos. A nivel de infraestructura, la construcción de los edificios B y del aulario y la biblioteca. Y a nivel de docencia, los cambios de los planes de estudio. Especialmente el último, que ha sido el que ha introducido cambios más drásticos. A nivel de investigación, pues ya lo he dicho antes, bueno, los CAIS, por ejemplo, los grupos de investigación que han mejorado muchísimo. Estos son para mí los cambios más importantes, resumiendo mucho. Que han ayudado mucho a la investigación y a la docencia también, por supuesto. Por supuesto. ¿Y podrías compartirnos alguna anécdota o recuerdo que hayas tenido por tu tiempo en la facultad? ¿Algo que quieras compartir o puedas compartir? Brevemente o largo. Puedes extenderte un poquito. Me Yo puedo creo que extender un tenemos poquito. de A ver, tiempo. mira, cuando llegué a la facultad, voy a hablar de los primeros años. Cuando llegué a la facultad era un periodo bastante convulso, casi diría que como ahora, pero mucho más. Era al final de la dictadura, la época de la transición. Y entonces, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, a algunos profesores jóvenes de la facultad, del departamento, perdón, algunos jóvenes, se nos ocurrió hacer una especie de broma en relación con los partidos políticos de la época, pero relacionándolos con profesores del departamento. Entonces rellenamos el pasillo del departamento, que en aquella época era únicamente el que estás tú ahora alojado, en la parte En la noble segunda de planta. segunda planta, lo llenamos con carteles con nombres de partidos políticos pero relacionados con profesores. No sé yo qué tal le sentaría a alguno. Mal. Había uno, por ejemplo, que tenía fama de roñoso y le pusimos el PPA, Partido del Puño Agarrado. Había otro que era, por decirlo suavemente, era muy conservador y le pusimos un cartel que ponía ni Franco ni Blas, caudillo Nicolás. Entonces, bueno, hubo ciertos mosqueos y como nosotros solo queríamos hacer una cosa humorística, lo retiramos inmediatamente. Pero luego puedo hablar también de la crónica negra de la facultad, que esto igual las nuevas generaciones no lo conocen tanto. ¿Qué ha pasado? Y es que en el año 1980, dos pistoleros de extrema derecha secuestraron a una joven, Yolanda González, ¿Pero era estudiante de aquí? No era estudiante de aquí, ahora verás la relación. Y la asesinaron de 2 tiros en la cabeza en un descampado al sur de Madrid. Bueno, pues uno de los 2 pistoleros era un joven de 19 años, alumno de esta facultad. Entonces se celebró un acto en el aula magna de repulsa, al que asistieron profesores y multitud de alumnos, y algunos alumnos me comentaron
este joven, este muchacho, estaba entre los asistentes, antes de que lo detuviesen, evidentemente. Esto se puede buscar todo en internet y de hecho en el 2019 un autor se llama Carlos Fonseca escribió un libro que recomiendo, se llama No te olvides de mí, sobre este asesinato. Sí. Y luego en el año 1994, y este fue muy sonado, tenemos el crimen del rol, del asesino del rol, en el que unos jóvenes jugando a un juego de rol que había inventado uno de ellos, asesinaron por la noche a un trabajador de los servicios de limpieza de Madrid que volvía a casa simplemente porque en el juego de rol habían dicho que tenían que matar a un pringao o algo así. Bueno, pues el cabecilla, el líder de este grupito, era alumno de la facultad de tercero de químicas y de hecho después del asesinato estuvo asistiendo a laboratorios y a clases. Y durante una semana tuvimos aquí a todos los medios de comunicación de Madrid y de España, televisiones incluidas, todos los programas basura de la época, entrevistando a profesores y entrevistando a quien podían para sacar información, a ver lo que podían poner sobre el muchacho este, y buscando, por ejemplo, fichas de las que teníamos los profesores para tener la foto del asesino. Bueno. Crónica negra. Crónica negra. Supongo que ha habido cosas buenas, han predominado sobre las malas. Digo que son las dos más sonadas. Más sonadas, ¿no? Sí. Bueno, y como has comentado, has sido vicedecano de calidad mucho tiempo, entonces creo que es obligación que te pregunte un poco sobre el plano académico de esta facultad. Y me gustaría que me contaras un poco cómo dirías, en tu opinión, que ha evolucionado la enseñanza de la química en esta facultad, desde tus primeros años hasta hoy, desde que empezaste, básicamente. Voy a hacer un pequeño preámbulo. Desde que entré en la facultad hasta que me retiré, ha habido tres planes de estudio. El último de ellos, el más significativo, que fue el Plan Bolonia, el que más cambios ha introducido. ¿El del 99, el anterior? No, fue antes del 99, creo recordar. Los laboratorios, por ejemplo, en el primer plan de estudios estaban dentro de las asignaturas. Después se convirtieron en asignaturas independientes y posteriormente se han vuelto a incluir en las asignaturas. Y el aspecto más importante, las asignaturas más destacadas de la carrera antes tenían 4 o 5 horas de clase. Estas asignaturas han pasado a tener 2, que luego las pasamos a 3 horas de clase, para fomentar una de las ideas del Plan Bolonia, que es el aprendizaje activo del alumno. Y entonces ¿Puedes explicarnos un poquito? Sí, bueno, no quería extenderme mucho en esto, pero vamos, el asunto es que se trata de que el alumno forme parte del aprendizaje y tenga más horas, se dedique más horas, se le encargan, tareas, presentaciones de trabajo, resolución de problemas, etc. Era un paradigma nuevo en la enseñanza, pero los alumnos, desde mi punto de vista, no han cumplido con esto. Ya los profesores nos han complicado muchísimo el proceso de evaluación, porque antes simplemente tenías que coger la nota del examen final y algún parcial si lo hacías, y bastaba. Y ahora tenemos que escribir unas sábanas inmensas con todas las actividades que han hecho. Y encima no hacemos una evaluación continua como realmente se pretendía, sino que hacemos una evaluación que yo llamo parcelada. Porque lo que hacemos es dividir el porcentaje total de la asignatura en parcelas. 60%, por ejemplo, exámenes, 20 o 30% en laboratorio, un tanto por ciento en trabajos, etcétera. Con lo cual, ¿qué consigues? No solamente complicarlo, sino además introducir muchos mínimos por los cuales el alumno puede aprobar o no la asignatura, y favoreces el que haya muchos más límites de los que el alumno pueda quejarse. Pero bueno, esto era un preámbulo. La pregunta era cómo ha evolucionado. Yo diría que poco, solamente en aspectos formales, aunque pueda parecer contradictorio que diga eso. Por ejemplo, los contenidos de lo que se explica ahora no han cambiado mucho de lo que se explicaba hace 30 o 40 años.
Habrán cambiado los nombres de las asignaturas, pero los contenidos son muy parecidos. ¿Y por qué digo aspectos formales? Porque a pesar de todo lo que propugnaba el Plan Bolonia, lo que acabamos haciendo todos es volver a dar una clase magistral, aunque digamos que queremos cambiarlo y le pedimos a los alumnos que qué quieren que hagamos y tal, acabamos dando clases magistrales. ¿Y cómo se daban antes? En la pizarra. Y como mucho te ayudaban algunas transparencias a veces escritas a mano. Con un proyector, ¿no? Con un proyector, sí, pero a veces escritas a mano. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues que ahora tenemos muchísimos más medios. Ahora tienes internet, tienes ordenador en clase, tienes YouTube, tienes y sobre todo tienes el campus virtual. Los medios de que disponemos, tienes PowerPoint, presentaciones, aunque he oído multitud de alumnos que se quejan de que hay profesores que lo único que hacen es leer las transparencias de PowerPoint, pero bueno, este es otro tema. Y volviendo a los alumnos, ¿cómo ha cambiado la situación de los alumnos? Obviando el tema de la participación activa y el hecho de que ya prácticamente ni asisten a clase. Y han dejado de considerar que esto es una obligación y que es un problema que está sin resolver, el de los repetidores, por ejemplo, en la asistencia a clase. ¿Pero qué ha cambiado? Bueno, yo puedo decir que antes las clases eran mucho más numerosas, eran del orden de 100 alumnos. Yo he llegado a dar clases de 200 alumnos y recuerdo una época en que los profesores tenían que cerrar los despachos porque los alumnos del aula que estaba allí en el edificio A, cerca de Química Física, no tenían asientos suficientes para sentarse y buscaban sillas por los despachos de los profesores. Sí, esto ha ocurrido. Aparte, por ejemplo, de que cuando pasaban por el pasillo había aparatos que no funcionaban solamente de la vibración de las pisadas de los cientos de alumnos que pasaban por el pasillo permanentemente. Pero con relación a los alumnos las cosas han cambiado mucho. Ahora tienen una infinidad de recursos, ahora tienen internet, tienen Wikipedia a nivel de información, tienen calculadoras, tienen ordenadores, tienen programas que les facilitan hacer, yo que sé, ajustes, tienen Origin, tienen Excel, tienen MATLAB, no tienen que hacer derivadas, no tienen que hacer prácticamente, está todo resuelto, que les facilita mucho el aprendizaje. Y yo te puedo decir... Eso es positivo, entiendo, ¿no? No, evidentemente, no, claro que sí, muy positivo. Te puedo decir cómo hacíamos nosotros, cómo hacía yo cuando estudiaba las cosas. ¿Cómo? Cuéntanos. Los logaritmos con tablas de logaritmos, un libro con tablas de logaritmos, los cálculos con una regla de cálculo. Y para hacer los ajustes lineales, que era lo más a lo que podíamos aspirar, a mano. ¿Vale? Que digo, las diferencias son notables. Y luego, por decir más cosas, los exámenes llegaban a durar todo el día, ahora por limitación normativa han de ser de 3 horas. Y una cosa anecdótica, se podía fumar en clase, Camila, y en clase y en los exámenes. Las veces que me han pedido los alumnos que no se fumase en los exámenes, porque aquello era una nube de humo continua, ¿no? Se podía fumar hasta en el hospital. Ya, bueno, incluso le llegué a decir, cuando ya se había promulgado la ley antitabaco, a algún profesor que no fumase en el laboratorio de química, que era lo último que a mí se me ocurriría hacer, fumar en un laboratorio. Me parece muy recomendable. Y luego un cambio muy importante con relación a los alumnos es que se les ha aumentado los cauces de participación y de comunicación con los profesores y con la facultad. ¿Cómo? Pues nombrando coordinadores de asignatura, de curso, de titulación. Delegados. Sí, bueno, los delegados también había antes, con un sistema de quejas y sugerencias. Y yo entiendo que los alumnos sean reacios a utilizar esto pues, cuando se refiere sobre todo a profesores. Pero, por ejemplo, las encuestas de satisfacción y las encuestas de docente, aunque los alumnos crean que no han servido para introducir mejoras, que puede que no se perciban, o si las perciben, no son los alumnos que han formulado la reclamación o la queja o la sugerencia, sino los que vienen posteriormente. O sea que las cosas han mejorado en ese aspecto de comunicación con los alumnos a mejor, vamos. Bueno, creo que es importante también esa relación profesores-alumnos, que obviamente es más cercana, probablemente, y ayuda, pues quiero pensar a que la docencia también mejore. Yo creo que sí. Si los alumnos participasen más activamente sería mejor todavía. Bueno, yo siempre he tenido buen recuerdo de ti, me diste clase, siempre he oído que los alumnos te han tenido mucho cariño, por ejemplo, ahora has vuelto a estar en la Orla este año, entonces
¿Cuál ha sido tu mayor desafío como profesor en toda tu carrera? Bueno, gracias por el halago, que no suele ser habitual que digan que das bien las clases. Yo te tengo mucho cariño Alguna vez te lo dice y lo alguno pienso. posteriori, pero bueno. Vale, mi mayor desafío como vicedecano. Como vicedecano. Mi mayor desafío fue ocuparme del sistema de calidad, porque es una cosa un poco menospreciada que todos los profesores han visto siempre como algo marginal, que lo único que hace es más burocracia, en lugar de llegar a ver las ventajas que puede tener si eso se hace bien. Entonces, conseguir que se elaborasen correctamente las guías docentes, que los profesores elaborasen los informes, que alumnos y profesores participasen en las encuestas de satisfacción y de docencia. Eso ha sido bastante duro, ¿eh? Y luego, como coordinador del laboratorio de química general, conseguir que no se convirtiese el laboratorio de química general, que ahora es el más utilizado probablemente de la facultad, en despachos de profesores. Y había muchas presiones. Y a nivel de departamento hay una cosa que nunca he conseguido. ¿El qué? Que nunca he conseguido. Y esto, vamos, lo llevaré. Es una espinita. Una espinita, bueno. Conseguir que se hiciesen rúbricas de evaluación para los laboratorios del departamento, de forma que no hubiese esas discrepancias tan grandes en las calificaciones de las prácticas. Se quejan mucho los chicos de eso. Exacto, que los alumnos se quejan siempre porque no entienden que un profesor te suspenda por no poner las unidades y otro profesor le dé lo mismo el que ocurra esto. Bueno, pues esto me he ido sin conseguir que se hiciese nunca una rúbrica de evaluación. Quedará para las generaciones. Para los siguientes, a ver si alguien lo consigue escuchando la entrevista. Que estamos un poco técnicos, para romper así un poco el tema. Dado que has estado en muchos laboratorios, muchas clases, sí. ¿Tienes alguna historia de algún estudiante o algún profesor, incluso haya hecho algún experimento, vamos a decir, no oficial en el laboratorio que nos puedas contar? De profesores podría contar alguna cosa, pero prefiero no hacerlo porque se podría identificar quién es, ¿no? Y entonces prefiero no decir algunas cosas que he visto, pero de alumnos, a ver, lo peor que ha ocurrido en la facultad de alumnos fue cuando unos alumnos de inorgánica se llevaron a los servicios unos productos para hacer un experimento, una explosión tremenda, salieron malheridos y el tema acabó en los juzgados. Pero esto no voy a hablar de algunas experiencias jocosas. Eso digamos, es, alguno más bonito. Más bonito, más divertida. Bueno, entre comillas lo de divertido. Lo peor que me ha ocurrido fue en el laboratorio de química general. Había una práctica que se llamaba entalpía de neutralización y se neutralizaban un ácido fuerte y una base fuerte. Bueno, pues esto se hacía en un vaso Dewar rodeado de una funda de plástico tipo termo, ¿vale? Y la agitación se hacía con una varilla simplemente, pero a un profesor se le ocurrió que utilizando un agitador magnético sería mucho mejor. Y digo, bueno, pues venga, vamos a poner un agitador magnético. Y un día me vienen dos alumnas y me dicen, el calorímetro se está derritiendo. Y digo, no, hombre, digo, lo que estaréis, hablar correctamente, digo, querréis decir que hay una neutralización y tal, ¿no? Yo siempre ahí intentando poner el aspecto docente. Y dice, no, que se está derritiendo. Total, que voy a ver lo que estaba haciendo. Mira, no, nunca ni en mis peores sueños me lo hubiese imaginado. Habían conectado en vez de la agitación magnética la placa calefactora. Y ahora estaba calentándose hasta que se derritió todo el plástico de la funda, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más podría decir? No sé, el alumno que quería... Cuando se hacía un ajuste lineal se obtenía la ordenada de origen y la pendiente. Bueno, pues muchos alumnos no sabían representar una recta si no tenían la ordenada en el origen. Entonces un día me encuentro a un alumno que está añadiendo hojas de papel milimetrado, que por cierto los alumnos de ahora no deben saber ni lo que es. Sí, yo creo que saben más de lo que... Pues porque lo hacen todo con Odyssey, no con Excel. Me lo encuentro añadiendo hojas de papel milimetrado y le digo, ¿pero qué estás haciendo?
Y dice, pues buscando la zona del origen, y le digo, mira, con las escalas que tienes, igual te tienes que ir hasta la Facultad de Derecho poniendo papel milimetrado, ¿no? O el alumno que, este fue muy curioso, ¿no? Porque me encuentro un día un alumno que está así en el borde de la mesa, con un vaso de precipitados y un cuentagotas, echando gotitas a un vasito de precipitados que ya estaba a tope, a tope. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Estaba, vamos, a punto de salir y ahí dije, ¿qué estás haciendo? Y digo, saturando la disolución. Me dice, o que intentaba, otro que intentaba, que le veo que no paraba de meter el dedo en el termostato y ¿qué estás haciendo? Y dice, midiendo la temperatura, ¿no? A ojo. A ojo, sí. Y luego yo qué sé, pues hubo otro alumno que me pedía cuál era la sección del tubo donde estaba contenido el líquido manométrico. Y le digo, para medir la presión, y digo, porque no te hace falta para nada. Y no había manera de convencerle. Y al final solo se me ocurrió decirle, a ver, 1 cm² de tu cabeza, ¿qué presión tiene? Y dice, la atmosférica. Digo, entonces si tienes una cabeza de 1000 cm², mueres aplastado, ¿no? Ya con esto parece que entendió cuál era el concepto de presión. Y bueno, ya para acabar, simplemente un poco reflexiones personales y hacia el futuro de la facultad, que creo que es importante también mencionarlo. Entonces, ¿cuál crees que son los desafíos y metas a las que se tiene que enfrentar la Facultad de Químicas o que nos tenemos que enfrentar los que vamos a estar aquí? Yo creo que simplemente es mantener la excelencia en docencia y en investigación, mejorar las infraestructuras y conseguir más financiación. Y luego diría también que utilizar las nuevas tecnologías, pero teniendo en cuenta también los peligros que pueden llevar, que pueden acarrear. Más sobre todo ahora, por ejemplo, con el chat GPT y todo esto, ¿no? Hay que enseñar como químicos que se puede equivocar, pero como todo, sí, ¿no? pero no, yo no me refería solo a eso, sino a poder plagiar TFGs, TFMs, tesis doctorales, memorias de laboratorio, etcétera. Luego, pues seguir prestando atención a las normas de seguridad en el edificio, en los laboratorios de docencia, en los laboratorios de investigación. Y luego hay una cosa que yo he hecho en falta y es que la facultad, como es tan compleja en cuanto a número de títulos, grupos que existen, etcétera, es muy complicado planificar y organizar, con lo cual la facultad se mueve simplemente de año en año. Yo creo que haría falta hacer un plan estratégico para ver a dónde quiere ir, cuáles son las amenazas que puede tener, hacer un plan estratégico a unos 10 años, por ejemplo, para ver a dónde se quiere llegar, ¿no? Bueno, lo mismo que en España, pero en el gobierno, pero sí, es muy complicado, bueno, tal vez, ya ¿no? sé que es complicado, pero imagino, aquí vamos año a año, ¿eh? Bueno, pues lo que se puede, año quiero a año, pensar, lo que se puede, ¿no? sí. Y bueno, ahora hemos entrado muchos profesores y también hay muchos estudiantes que yo creo que tienen la motivación para seguir la carrera científica y la carrera en química. Entonces, ¿qué consejo les darías basándose en tu experiencia en todos los años que has estado? Bueno, a los alumnos que quieran a los alumnos que quieran elegir una carrera, yo les diría lo que he dicho siempre, y es que les guste lo que van a hacer, que lo hagan por vocación, que no lo hagan por pasión, ¿no? Sí, exacto, que no lo hagan por tradición familiar, que no lo hagan porque los padres les dicen que hagan eso, bueno, que sigan los consejos de los padres, pero que no obligatoriamente hagan lo que les digan, que no lo hagan porque cómo van a desperdiciar una nota de que tienen de selectividad muy alta haciendo una carrera con una nota de acceso más baja, que no lo hagan porque las perspectivas de trabajo posterior son mayores, que hagan lo que les guste. Y que no le pase, que no ocurra como una chica que me dijo en el laboratorio que estaba allí en primero porque había entrado su novio en la carrera. Y digo, pues menuda motivación, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que a muchos les gusta la química. Bueno, no, por supuesto, por supuesto. Y consejos a los profesores, pues aquí les podría decir muchos consejos. Si me dices uno para mí, aunque sea... No, yo te voy a decir más de uno. Primero que se haga por vocación, que no se haga porque te ofrece un medio de subsistencia. Después diría que se preparen bien las clases y que expliquen con pasión, con entusiasmo.
y que sean accesibles para los estudiantes. Podría decir también que se adecúen al nivel de los alumnos. Podría decir también que les traten con respeto, es más, diría hasta con cariño. Porque yo que he hablado mucho con los estudiantes y me contaban auténticas situaciones de menosprecio, de falta de respeto por parte de algunos profesores. Y hay que tener en cuenta que los alumnos son adultos y que lo único que no saben es química, pero están aquí para aprender, lo cual eso es disculpable. Pero pueden tener otras muchas habilidades que a lo mejor el profesor no tiene, y no por eso es superior. Y en esto siempre cuento una cosa que me ocurrió en los primeros años de estar en la facultad. En el laboratorio de Tergo tenía un alumno que era un poco negado. Y yo pensaba, este chico no sé cómo está haciendo la carrera de químicas. Y una noche estaba en un local en el que tocaban música de jazz y dijeron, y ahora va a actuar el mejor músico joven de jazz de Madrid. ¿Y quién era? El estudiante. Mi alumno. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que sí, que el alumno puede no saber química, pero yo sé química, pero a lo mejor no sé tocar ni un solo instrumento. Es decir, que tienen que como habilidades. Profesores estamos para enseñarles. Exacto, y estamos para enseñarles y la ignorancia es disculpable, que es lo que digo yo siempre. Bueno, pues estos son parte de los consejos, ¿no? Podría seguir, pero vamos, me quedo aquí. No, mira, ya para acabar, porque sé que eres un gran apasionado de la química y me gustaría que me dijeras qué fenómeno, qué experimento, qué has visto tú que te haya siempre dicho, decir, qué bonita es la química, esa pasión que tú tienes, Pues ¿de dónde viene? a mí la química me ha gustado de siempre. Ya, de hecho, cuando estaba en el colegio, tenía 9 o 10 años, encontré un libro de ciencia que me apasionó. Me gustaba siempre la química, la física, las matemáticas, pues acabé en química física. Experimentos que me hayan gustado, pues muchos. En realidad es que me gusta prácticamente todo, pero hay uno que considero muy relevante, aunque no haya tenido tanta trascendencia, que es el experimento de Miller y Urey para intentar encontrar el origen de la vida. Experimento en el que consiguieron obtener productos orgánicos, compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, simplemente intentando imitar la atmósfera que podía haber en los tiempos primitivos del origen de la Tierra, ¿no? Pero no sé, el experimento de Pasteur de separar isómeros ópticos, por ejemplo, me parece espectacular, vamos. Todos los trabajos de Marie Curie, vamos, el esfuerzo, el tesón. Que la química es bonita. La química es bonita, efectivamente. Ese es el Pues muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Gracias a vosotros por invitarme a participar en esto, ¿no? Sí, y a la facultad por hacer la facultad. Esta actividad que creo que seguro que va a gustar mucho. Bueno, esperemos no aburrir mucho. Esperemos que no lo hayamos hecho.